Aquí estamos en Biblia abierta. Este es el último día, el último lunes de este mes y ya entraremos en diciembre. Termina el año. Pero aquí quisiéramos tocar un tema de actualidad para nuestro país y dar una palabra profética sobre el mismo. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Este es un tema que se refiere a República Dominicana, porque en las últimas horas, 10 funcionarios del pasado gobierno fueron detenidos y traducidos a la acción de la justicia. ¿Borrón y cuenta nueva o justicia? Este es el tema que quisiéramos proponer hoy. En la Biblia hay un reclamo de justicia. Y desde Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios le dijo a Noé, si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. El que mata, mátenlo. Es una regla que luego las ciencias de la conducta nos van a dar alguna razón del porqué de esa respuesta tan drástica. Y eso Moisés lo tradujo en la ley, en lo que se llamó la ley del talión. Ley del talión, por ejemplo, en Levítico, capítulo 24, Moisés prescribió lo siguiente. Dice el verso 17, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que mata, que lo maten. Es el principio que rige aquí también bajo la ley. Y sigue diciendo en el mismo capítulo, verso 19, el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Esta es la ley del talión. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esa es la ley del talión. Y era una ley civil que reclamaba castigo proporcional al daño hecho a otra persona. Y la intención detrás de esa ley era preservar la dignidad de la vida humana. O sea, que esa frontera no la violáramos, el respeto a la vida humana. Sin embargo, habían circunstancias atenuantes al delito. Y es interesante leer en Números, en el libro de Números, yo quiero que ustedes vayan muy temprano al capítulo 5, que aquí hay un principio muy interesante que está en la ley. La ley de Moisés es rica, realmente. Capítulo 5 de Números, versículos 6 y 7. De aquí vamos a sacar el principio de la compensación. O sea, Moisés previó para alguna falla la compensación. Dice así, versículo 6, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Fíjense bien, que había pecados en los que la pena era inexorablemente la muerte. Matar demandaba muerte
y también los pecados sexuales, adulterio, fornicación, bajo la ley demandaba pecado, porque Moisés quería establecer un tabú, un miedo a cometer esos pecados, a crear una cultura de respeto a la dignidad humana y a la dignidad del matrimonio. Y de ahí la pena de muerte aplicada en esos casos. Pero hay una serie de otros delitos para los cuales se aplica esta compensación. Usted cometió una falta, usted puede compensar. Lo voy a leer de nuevo. En Números capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, aquí hay una serie de faltas en la que Moisés prescribe un camino diferente, que es la compensación. Lo primero es confesar el pecado. O sea, tiene valor desde el punto de vista civil, emocional, confesar el pecado. Eso es lo primero. Pero lo segundo es compensará enteramente el daño. O sea, que si robó tanto, devuelva tanto. Que si hizo un daño equivalente a tanto, que compense con tanto. Pero añade también, y añadirá sobre ello la quinta parte. O sea, añadir un 20% de eso, adicional a manera de compensación para la persona contra la cual pecó. En esa misma línea está también el rescate. O sea, Moisés prescribió también el principio del rescate. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, verso 28 en adelante, oigan el principio del rescate. Había la posibilidad de rescate. Uno está atrapado por una deuda, por una falta, y podía compensar con un rescate en económico, en físico. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pues en este caso, la pena es matarle el buey. Pero si el buey fuere acorneador, que acostumbra a hacerlo, desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el dueño será apedreado y también morirá su dueño. Está fuerte eso, pero así es la cosa. Pero entonces dice el verso 30, aquí viene el rescate. Si le fuera impuesto precio de rescate, o sea, tiene pena de muerte, pero es posible el rescate. Y va a ser un rescate más fuerte porque es toda su vida que está en juego. Entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. O sea que cuando un buey tuyo que es acorneador mata a otro, tú quedas en las manos del otro, pero tú puedes salir en virtud de un rescate. De todas maneras, es importante ver un principio que aparece en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, interesante, que este principio conductual tan importante esté con tanta claridad en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo voy a leer de nuevo.
Esto es sabiduría del Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En otras palabras, si tú no castigas al culpable, ese corazón va a repetir la falla. El castigo reduce la posibilidad de que se repita la falta. Eso es un principio de la psicología moderna. Y a partir de ahí podemos afirmar con mucha claridad que si no se aplica justicia a los culpables terminan modelando el delito a los demás. O sea, estamos poniendo a los malos como modelo para que los otros los imiten. Y realmente eso es lo que va a pasar en cualquier sociedad, que si no se aplica castigo a los culpables, los malos van a ser cada vez más. Todo lo contrario, cuando se aplica una disciplina severa a los culpables, los malos son cada vez menos. Hay países como Singapur que establecieron la pena de muerte. Yo sé que hay mucha sensibilidad, algunos se oponen radicalmente a la pena de muerte. Pero en Singapur, que eso fue ayer, 1965, establecieron la pena de muerte y establecieron el imperio de la ley, igual para todo el mundo. Pero el que mata, lo matan. El resultado de esa aplicación estricta de la ley en Singapur es que el crimen prácticamente desapareció y el robo prácticamente desapareció y las conductas antisociales prácticamente desaparecieron en Singapur. Eso significa que la mala acción debe tener consecuencias a través del castigo ejemplar. Todo esto a manera de introducción al tema que tenemos hoy, si justicia o borrón y cuenta nueva. Bueno, esta madrugada fueron hechos presos Francisco Pagán, aquí en República Dominicana, que antes fue director de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de las Obras del Estado, pero también fueron apresados Carmen Magali Medina Sánchez, la hermana de Danilo, fue hecha presa anoche. Ella fue vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Ahí dicen que era un reguero de dinero que se entregaba a diestra y siniestra. Y también Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, ese es un médico, un colega. El expresidente de FONPER, o sea que no solamente la hermana de Danilo, sino el presidente de FONPER, Fernando Rosa, el ex Contralor General de la República, Rafael Antonio Hermosén Andújar, una figura muy importante porque si el Contralor funciona, controla la corrupción. Pero si es corrupto, obviamente que la promueve. Y junto con estas personas, Rafael Antonio Hermosén, Aquiles Alejandro Christopher, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Todos acusados de corrupción y de fungir como testaferros que acompañaron vínculos familiares con el poder político para acumular fortuna durante el pasado gobierno. Bueno, esta es una noticia feliz, en primer lugar, y hay que decir una noticia feliz, porque realmente nos habíamos acostumbrado en República Dominicana a la impunidad. Y hubo casos visibles, evidentes, como esos señores que pasó en la OISOE,
que tenían una mafia organizada dentro de OISOE. Que tú te ganabas una contrata y te decían, tú tienes que dar tanto para conseguir esa contrata. Pero ya una cosa autorizada de una obra que tú estabas haciendo, que tú le debías a los ingenieros, a la ferretería, y para tú conseguir ese dinero, tú tenías que darle un porcentaje a alguna gente ahí en OISOE. Este ingeniero, después de muchísima brega para que le dieran su cuarto, un día se metió en el baño y se pegó un tiro ahí en el baño. Se pegó un tiro en el baño ese ingeniero. Y entonces eso en la administración pasada se dejó pasar como si nada. Cogieron algunos allí de chivo expiatorio, pero el director de OISOE estaba como si nada. Bueno, ahora está preso. Eso en principio es una buena medida. Mire, y esto no es personal. Yo no conozco ninguna de esas personas a nivel personal. Pero la sociedad necesita justicia. Hemos visto unos escándalos en el pasado gobierno que ameritaban sacudir toda la estructura del Estado. Señores, como aquel escándalo de que un barrio lo vendieron. O sea, la gente construyó ahí en tierra del Estado y se desarrolló ese barrio. Y entonces, para resolver el problema de que la gente se había metido sin derecho, se le ocurrió a alguno vender eso a una compañía privada y cogerse el dinero para ellos. Entonces, que la compañía privada comenzara a comprarle el terreno a esa gente. Señores, pero eso no era para meterlos presos. Pero no se hizo eso, no se hizo eso. Y así uno podría seguir con una lista de situaciones que se dejaron pasar. Los pasados presidentes de la República fueron demasiado tolerantes con la impunidad. Hubo una ocasión, eso no fue con Danilo, sino con Lionel, que un diplomático del Reino Unido, al ser invitado a una actividad pública, hizo una denuncia del picoteo de los funcionarios públicos. Y eso lo hizo delante de autoridades. No recuerdo todos los datos, pero hizo una denuncia delante de autoridades, diciendo que funcionarios, que inversionistas de su país, Inglaterra, habían venido al país a invertir y le caían como sabuesos los funcionarios. Hay que darme tanto, hay que darme tanto. Y entonces este diplomático lo dice en público y no pasa nada. A mí me dijeron que en realidad a partir de un momento el comité político abrió las puertas a que cada uno hiciera su capital para la campaña política. No para robar, tú ves, no para robar. Me dijeron, el argumento fue el siguiente: no podemos depender para una campaña de los empresarios. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio fondo para nuestra campaña. Entonces, cuando hay una contrata, de ahí yo puedo sacar mi parte. Entonces, se hizo la regla, así me lo contaron, una persona bien enterada y que maneja las estructuras del PLD. Eso se hizo la regla, eso se vio en muchos casos, como se vio en Inaipia ahí, donde estaba la esposa de Juancito, que un señor hizo un escándalo público diciendo que me están cobrando dinero para aplicar lo que la ley dice que es normal.
O sea, se hizo regla. No solo el 10% que se pedía cuando Balaguer, que había un general que manejaba las obras de infraestructura y todo el que recibía una contrata tenía que darle el 10%. Tenía que darle el 10%. No, ahora no era el 10%. Ahora una tajada grande de dinero. Señores, y toda esa impunidad, ¿sí? Por eso fue que perdió el candidato del partido oficialista. No fue solo por su ineptitud, no. Fue por todo lo que se arrastraba en el expediente. Todos esos casos de corrupción impune. Entonces, eso merece una sanción. De todas maneras, yo quiero concluir con un comentario en el aire, porque no soy una autoridad ni tengo acceso al poder. Tengo amigos en el poder, pero no tengo acceso al poder. Yo quiero sugerir lo que yo exigiría que se haga con el tema de la corrupción de los pasados gobiernos. Yo quiero sugerir, en primer lugar, que si fuéramos a condenar a todos los corruptos de las pasadas autoridades, en el país no hay fiscales suficientes para armar los expedientes, ni jueces para pasarles causa, ni cárceles donde meterlos. Es que la corrupción llegó a ser la regla y la honradez la excepción. Entonces no hay posibilidad, escúchenme bien, compatriotas dominicanos, no hay posibilidad de meter preso a todos los ladrones. Yo propongo tres cosas. Si esto llega, lo estoy proponiendo. Esto no es por favorecer a nadie, sino para favorecer al país. Y hasta ajustándome al principio de compensación que dice número 5, 6, 7. Lo voy a leer de nuevo porque ese pasaje me va a servir de base para lo que voy a decir a partir de ahora. Yo leí en número capítulo 5. Sí, es el capítulo 5, versículos 6 y 7. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los delitos con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Primer paso, confesará el pecado que cometió. Segundo, y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Miren, yo pido tres cosas. En primer lugar, que devuelvan lo robado. Porque hay gente que ha estado celebrando. Hay dos funcionarios del pasado gobierno que cuando llegaron a 500 millones de pesos acumulados ahí, hicieron una fiesta. Eso fue un escándalo porque eso se comentó que fulano llegó a los 500 millones de pesos. Y hubo otro que también hizo eso es lo que se dice por lo bajo. Por supuesto, yo no lo vi, pero un funcionario altísimo del partido lo denunció en público. Dijo que algunos tenían el descaro de hacer eso. Bueno, yo creo que hay que quitarle lo robado. Todos esos 10 presos eran poderosos. Lección para cada uno de nosotros. Cuando tú te sientas allá arriba en la cúspide, ten cuidado porque es posible que mañana tú estés en el suelo, como podría estar pasando con estas personas. Yo creo que hay que quitar los robados.
que hay que hacer una investigación exhaustiva y ver quién cogió, quién se enriqueció. Y eso no es tan difícil hacerlo. La mayoría de las veces eso se puede hacer. Esa es la primera cosa que yo pido, que se le quite lo robado. Número 2, o podría ser lo número 1, pero en este caso yo lo pongo como número 2, que pidan perdón públicamente al pueblo dominicano. Esos 10 funcionarios que cogieron presos, incluyendo los 2 hermanos de Danilo Medina, que según un reportaje que apareció por ahí que hizo Nuria, ese hermano de Danilo es un potentado económico, según Nuria Pierre. Mira, si me devuelve todo lo robado, y si pide perdón en público, y si renuncia en el futuro a toda posibilidad de ocupar un puesto público o de ser candidato a algo, que se sale del Estado para siempre, yo lo absuelvo. 3 cosas solamente. Miren, meter toda esa gente en la cárcel va a poner el país a vivir atendiendo presos. Aparte de que si usted lo junta en la cárcel, ahí hasta se confabulan y arman una qué sé yo qué. Yo los absuelvo a todos. Estoy hablando de corrupción. Con estas 3 condiciones. Además, hay una situación atenuante. Yo tengo autoridad para hablar de esto porque fui de los que denunció la corrupción. Ustedes recuerdan que yo tiré una carta abierta pidiendo que votáramos en contra de esta gente por la corrupción. Entonces yo tengo autoridad para decir lo que estoy diciendo en este momento. Mire, la corrupción se hizo norma en República Dominicana. Y cuando se hace norma y tú caes en eso, no es lo mismo que cuando existe el imperio de la ley. O sea, hay realmente una situación atenuante. Que tú ves que todo el mundo lo hace y se permite y tú terminas cayendo en eso. Esto no es una excusa para hacer lo malo, pero ante una situación como la que estamos viviendo, yo creo que es realmente una situación atenuante. Por eso resumo diciendo, y me estoy apoyando en números 35, en números 5, 6 y 7. Búsquelo, número 5, 6, 7. Eso no es ley de este país, pero creo que es apropiado para este país. Yo pido que esas 10 personas y muchísimos más, que son millares, que devuelvan lo robado, número 1. Que pidan perdón públicamente al país. Y número 3,